Seguimos estudiando la serie de Samuel, que hicimos una breve pausa. Vamos a retomar en el capítulo 20, acompáñenme por favor, la última lección que tuvimos, el último estudio que estuvimos viendo de esta serie tan buena, tan desafiante. Fue este momento crítico donde Saúl quiere matar a David y todos decimos, ya hemos pasado un montón de capítulos con eso, ¿verdad? Que lo quiere matar y lo quiere matar. Esta vez la diferencia es que David no se queda donde Saúl. Ya decide dejar a su esposa, decide dejar el palacio, la comodidad, su empleo y sale corriendo buscando ayuda con Samuel. Cuando llega con Samuel, Saúl se entera dónde está y manda a sus mensajeros que iban con el propósito de matarlo. Estaban buscándolo donde Samuel, llegaron ellos con lanzas, con espadas, listos para matarlos. ¿Y alguien recuerda qué es lo que sucedió con esos mensajeros? Terminaron adorando a Dios, terminaron de rodillas. Saúl, al ver la incompetencia, entre comillas, de sus mensajeros, él mismo decide ir, se va armado, va por David. Cuando llega donde está Samuel, el Espíritu de Dios lo derrumba, el Espíritu de Dios lo toma, lo tira y lo pone también a profetizar. Y aprendimos que profetizar es que estaba adorando el nombre de Dios. Saúl iba con sus fuerzas, pero no sabía que el Espíritu de Dios es más fuerte que todo y que todos. Lo tomó y la Biblia nos enseña cómo lo desnudó. Le dio una lección, le quitó todo su poder, le quitó todo su dominio, le recordó que si él es rey es por causa de Dios. Le recordó que la autoridad en Israel es Dios. Terminó humillado en tierra, adorando a Dios. Después de esta experiencia tan grande, imagínense que alguien de nosotros tengamos una experiencia de este tipo de sobrenatural, que de pronto el Espíritu de Dios te toma y te deshace. Imagina este momento, algo que llega a tu vida y te transforma totalmente. Pues cualquiera diríamos que con esto Saúl se arrepiente, ¿no? Cualquiera diríamos, después de esta experiencia, la vida de Saúl tiene que ser otra, porque experimentó el poder de Dios de una manera sobrenatural. Pero ¿qué crees que sucedió? No cambió en absolutamente nada. De ahí el problema de las emociones en el mal sentido, porque ya hemos aprendido que somos emocionales y las emociones son buenas. Y alabamos y adoramos a Dios con emociones, ¿verdad? Y no podemos estar, no, las emociones son malas, por eso no me muevo, no aplaudo, no brinco, no, eso ya lo pasamos hace mucho tiempo. Pero una cosa es tener emociones y otra cosa es caminar por emocionalismos. Algo que te emociona en el momento. Entonces, ya ven, uno toma decisiones alocadas que te meten en problemas. De ahí que de repente campañas, vengan por su milagro. Y va la gente y ven cosas sobrenaturales y se emocionan por lo que están viendo. Es que, mira, se levantó y vio y hizo esto. Y uno pensaría, después de esto, su vida se va a transformar, su vida va a cambiar. Después de esta tremendo caso sobrenatural. ¿Y qué sucede unos días después? Siguen igual. No hubo ningún cambio, no pasó absolutamente nada. Y esto me lleva a pensar que aunque la bondad de Dios se muestra para con los hombres, somos tan tercos, que ni Dios mostrándose nos damos cuenta de su amor. Y dice Juan 3, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Yo diría, estás viendo y no ves, ¿no? Estás viendo. Decían en mi rancho, estás viendo el temblor y no te hincas.
no se mantiene. Pues esta decisión de Saúl definitivamente va a traer consecuencias. Pero más allá de las consecuencias de Saúl, quiero que vean la diferencia entre la actitud de Saúl y la actitud que tomó David, el adorador por excelencia. Vamos al versículo 1 del capítulo 20. Después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán. O sea, después de este momento que les acabo de explicar, presencia de Dios en la vida de Saúl y de sus mensajeros, pues se va de donde estaba con Samuel y va donde estaba Jonatán. ¿Por qué? Pues seguramente fue a buscar respuestas. ¿Qué pasa? ¿Por qué tu papá me está persiguiendo nuevamente? Ya lo he hecho anteriormente y quiere ver, sopesar cómo va a ser esta vez la persecución. Y fíjense en la palabra que hace David, y quiero saber cuántos de nosotros nos identificamos con esta pregunta. ¿Qué he hecho yo? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Qué he hecho? ¿Qué hice mal? O decimos, ¿por qué a mí? David preguntaba, ¿cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu papá para que quiera matarme? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Qué hice para ganarme el odio de las personas? ¿Qué hice para que me persigan en mi trabajo? ¿Qué hice para que me odie mi familia? ¿Qué hice para que me esté pasando esta enfermedad, este diagnóstico? ¿Qué hice para que mi familia se desquebrajara? ¿En dónde me equivoqué? ¿Cuál fue mi error para pasar lo que estoy pasando? Es una pregunta que honestamente yo me he hecho algunas veces. Una vez le pregunté a Dios, ¿por qué a mí? Y Dios me contestó, ¿y por qué no? ¿Verdad? ¿Y por qué no? Pero entendí los porqués de Dios. Jonatán le ofrece esta respuesta a David y le dice, en ninguna manera no morirás. Mi papá ninguna cosa te hará, ni grande ni pequeña, sin antes me la diga. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Entendamos que al final de cuentas, Jonatán es hijo de Saúl. Jonatán ama a su papá, como muchos de nosotros, aunque nuestro papá sea Juan sin miedo, lo amamos o no. Lo respetamos, lo queremos, pero hay gente que dice, no, es que va a hacer esto y va a hacer lo otro, y uno, no, tranquilo, mira, mi papá, ¿por qué hay este afecto entre ellos? Vean el versículo 3. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá, no sepa esto Jonatán para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas... Escuchen esto que dice David. Hay un paso entre mí y la muerte. ¿En qué situación se encontraba David? Hay un paso entre mí y la muerte. Es decir, estoy en un momento de crisis. Estoy en un momento difícil. ¿Alguno se ha encontrado en una situación así? Donde dices, no voy a resistir. Donde dices, no voy a aguantar. Donde uno piensa, ya mejor llévame, Señor. No levante la mano, pero ¿alguien ha dicho eso? Señor, ya, ¿para qué sigo? Mira, estoy a un paso de la muerte. Piensen en esto. Tenía trabajo, tenía familia, tenía una casa, tenía una buena posición. Aparentemente su vida estaba resuelta, tenía fama, tenía honor, y en un segundo cambió todo. En un segundo vas al doctor y te dan un diagnóstico médico. Hiciste una compra, hiciste algo, y de pronto te das cuenta que tu cuenta fue vaciada. Vives tranquilamente y de pronto descubres que tu cónyuge te ha sido infiel.
Entras a la recámara de tus hijos y encuentras drogas en sus cajones. La vida cambia en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos cuando suceden estas cosas? Ahora David literalmente está en la calle, vive en la calle, come de la calle, no puede estar con nadie porque el rey lo está persiguiendo. ¿Qué hizo para merecer esto? Alguien dígame, ¿qué hizo David para merecer esto? Suena una pregunta de telenovela. O pregúntate tú, ¿qué hice para merecer esto? Te voy a decir, hemos pecado. Todos hemos pecado. Muchas de las situaciones en las que estamos pasando son producto de nuestras decisiones, son la consecuencia de nuestras decisiones. La Biblia es clara, ¿no? O sea, tú pretendes jugar con fuego y no quemarte. Sobre todo en la juventud, ¿verdad? Pensamos que podemos hacer buches con el océano y escupir los tiburones. He visto a jóvenes que andan en la motocicleta y sin casco y haciendo, y verdad, y miren, las chicas, etcétera, etcétera. Y los he visto en unas horas después con algún trauma en el cerebro, entre la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque piensan que pueden hacer lo que sea. Y hay una cosa que es cierta: todos estamos a un paso de la muerte. La Biblia dice: por cuanto todos pecamos, ¿qué? Todos estamos lejos de Dios y todos vamos a morir. Jonathan Edwards, un escritor cristiano, tiene un libro muy interesante donde tiene sus declaraciones. Y él hizo esta declaración no recuerdo el nombre, una determinación. Esta es mi determinación de cómo voy a vivir. Y él dijo: no hacer nada que no haría si hoy fuera mi último día de vida. No voy a hacer nada que no haría si hoy fuera mi último día de vida. Les pregunto, ¿quién de ustedes sabe cuándo es su último día sobre este mundo? ¿Alguno de ustedes ha planeado cuándo va a ser? Yo creo que hemos planeado en cierta manera y hemos pensado: voy a comprarme mi casita para cuando esté viejito y tenga mi casa. ¿Y sabes si vas a llegar a viejo? ¿Sabes si vas a llegar ahí? ¿Cuántos jóvenes salieron de casa y no regresaron? Hubo una trágica noticia aquí en Playa del Carmen. Un conductor estacionó su automóvil, bajó a desayunar, estacionó correctamente, no infringió la ley, estaba queriendo ir a desayunar, se baja de su camioneta y otro conductor imprudente terminó con su vida, ni se enteró. Así es la vida. ¿Cómo la vamos a vivir? Ahora, es que estoy en esta vida, pero estoy pasando por procesos muy difíciles. Crisis tras crisis tras crisis. Bueno, aquí hay una respuesta. Dios está transformando tu carácter. Dios está moldeando tu carácter. Dios te está preparando para la grandeza. Dios te está preparando para la realeza. ¿Por qué? David está destinado a la grandeza. David está destinado a la realeza y va a enfrentar muchísimos problemas muy parecidos a los que está enfrentando ahorita, pero más grandes. Situaciones similares, pero más grandes o peores. Es más, su propio hijo ya no va a ser Saúl. Ahora su propio hijo, su propia sangre, lo va a estar buscando con un ejército para matarlo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué a mí? Si Dios le respondiera en ese momento, le diría: te estoy capacitando, te estoy preparando para lo que va a venir. Tú vas a resistir.
Aunque en este momento lo vemos grande y que no vamos a poder y no le vemos salida, escucha esto, hay salida, vas a estar bien, todo esto se va a acabar porque Dios te está preparando para la grandeza. En Romanos capítulo 8 hay una frase que repetimos mucho los cristianos. Esta frase dice: en Cristo somos más que vencedores. Yo escucho esa frase y brinco y digo: Señor, en ti soy más que vencedor. Pero cuando la estudio, pienso, para ser un vencedor tuviste que pelear, tuviste que enfrentarte. Y no te vas a enfrentar en ligas menores. Para ser más que vencedor te van a llevar a las grandes ligas. Y cada combate y cada batalla es una preparación. Cada combate vas aprendiendo y te miras y ves tus errores y mejoras, y en el siguiente ya no cometes lo que cometiste y vas mejorando y mejorando y mejorando hasta convertirte en el campeón. Pablo es un ejemplo de esta resistencia. Cuando estás, ¿qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué me sucede? Pablo fue el que dijo estas palabras: en Cristo somos más que vencedores. Pero primero nos explicó el entrenamiento que debemos de tener. Vean el versículo 35 de Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y quiero empezar por esta frase: el amor de Cristo, porque es el amor de Dios el que nos hace amar a Dios. Nosotros podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Ahora, Él amándonos dijo: si yo te tengo en el hueco de mi mano, nadie te puede sacar de ahí. Y uno dice: pero si estoy en el hueco de tu mano, ¿por qué me suceden estas cosas? Y Pablo dijo: bueno, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Qué es lo que nos puede separar? ¿Qué prueba puede venir a tu vida que te destruya, que te derrote y que te aleje de Dios? Ninguna. En otras palabras, Él está diciendo: el amor de Dios es más fuerte que cualquier tribulación, es decir, que cualquier problema. La palabra tribulación aquí en el griego es ser aplastados como una prensa. ¡Ah! El amor de Dios es más fuerte que por más que te estén machacando y aplastando y sientas la presión. Yo soy creyente de cuando viene la presión, sale lo mejor y lo peor de ti. Ahí sale. El que se estaba mintiendo con un carácter y mira, aleluya, santo. Cuando vienen las presiones, ¿qué crees? Es tanto lo que te apachurra que sale a la luz. El amor de Dios es más fuerte que la angustia. Es decir, el amor de Dios es más fuerte que el dolor, el sentirse sin esperanza. Cuando aquí empiezas a sentir el dolor. ¿Alguien ha sentido el dolor aquí? ¿Cómo? ¿Dolor de garganta? No me refiero al dolor de garganta. Estás tan angustiada, estás tan angustiado que el dolor lo sientes aquí, se te seca la garganta, no pasa la saliva y dices: Señor, ¿qué pasa? Eso no me separa, porque Dios es más fuerte. El amor de Dios es más fuerte que la persecución. ¿Qué significa? Cuando están corriendo detrás de ti, cuando están persiguiéndote. ¿Por qué te perseguiría alguien? Hay veces que no sabes ni por qué. ¿Qué hice? ¿Por qué me persiguen? ¿Por qué les caigo mal? Pueden ser muchas cosas. Puede ser que Dios te está bendiciendo. Puede ser un éxito en algún área de tu vida. Puede ser porque eres hija de Dios, porque eres hijo de Dios. Tienes que saberlo. Al ser hijo de Dios vas a ser perseguido. Pero su promesa es que su amor es más grande que cualquier persecución. El amor de Dios es más grande que el hambre. Y cuando habla de hambre, habla de escasez.
¿Cuál es la escasez? Cuando trabajas y no alcanza. ¿A alguien le ha pasado? Y es que dices, es que me esfuerzo, voy aquí, voy allá, pero parece que mis bolsas tienen un hoyo. La quincena no alcanza, se me sale. Hasta ahorré para los chuchulucos y cuando llega el final de quincena, no tengo nada. ¿Dónde se fue? ¿Qué hice con él? El amor de Dios es más grande que la escasez, que el hambre. El amor de Dios es más grande que la desnudez. En el griego, cuando habla de la desnudez, se refiere a la pobreza. ¿Qué me va a separar de Dios? Ser pobre, no tener nada, voltear y decir, hasta la plancha la perdí. No tengo ropa, no puedo comprarme una ropa, no puedo ir y comprar comida, estoy en pobreza. El amor de Dios es más grande que la pobreza. Y finalmente, el amor de Dios es más fuerte que el peligro. ¿Qué peligro te puede separar del amor de Dios? Pablo era el señor peligro. Toda su vida era de peligro en peligro, ¿lo recuerdan? A donde iba, él dice en 2 Corintios 11, he andado en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, peligros en el trabajo y fatiga, en muchos desvelos, he tenido hambre, he tenido sed, he estado en muchos ayunos, en fríos, en desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, y estar preocupado por todas las iglesias. Y este mismo hombre es el que escribió, nada me separará del amor de Cristo, porque en Cristo soy más que vencedor. Más que vencedor. ¿Por qué soy más que vencedor? Recuerda, esta tribulación por la que estás pasando es una preparación. Te están preparando. Miren, David vivía en un ambiente tóxico. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Su suegro, ¿cómo era el ambiente con su suegro? Ya lo quería matar donde sea. ¿Cómo era con su esposa? ¿Cómo era su esposa? Estaba todo sucio. Dios necesitaba componer las cosas, pero para componerlas tenía que soltar lo que tenía, y soltándolo el Señor le entregó algo mayor, mejor. Pero nos cuesta soltar las cosas. ¿Y sabe por qué nos cuesta soltar las cosas? Por miedo. ¿Y si ya no tengo? ¿Y si no puedo? Cuando han perdido el empleo, ¿cómo se siente cuando pierdes el empleo? Cuando llegas a la oficina y te dicen hay recorte de personal y a ti te toca irte. ¿Qué es lo primero que llega aquí? Acá. Oh, no. Pero tú vas a descubrir que el postrer estado va a ser mucho mejor que lo que tenías anteriormente. Pero como tú no lo sueltas, te tienen que hacer cosquillas, ¿verdad? Te tienen que hacer cosquillas, suéltalo. Y uno se queja, ya no puedo, suéltalo, no puedo, suéltalo. Y hasta que lo sueltes, el Señor va a traer la bendición. Miren lo que sucedió con David y Jonatán. Regresamos al capítulo 20, versículo 4 de Samuel. En esta conversación, Jonatán le dice a David, lo que deseare tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna. Es decir, era una celebración como de año nuevo.
Van a hacer una fiesta de Año Nuevo, una fiesta muy importante, todos se reúnen en familia y David está preparándose para ese momento, porque si todos se reúnen en familia, ¿dónde tendría que estar David? En el palacio, con su familia. Entonces le dice a Jonatán: yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día, hasta que acaben la celebración. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si dijere: está bien, entonces David dice: yo voy a tener paz. Pero si el rey se enoja, yo voy a saber que hay maldad determinada en él contra mí. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, le dice David, prefiero que tú me mates a que me mate un pecador, a que me mate tu papá. Jonatán, con el pacto que habían hecho anteriormente, le responde: nunca tal te suceda. Si yo me entero que mi papá está decidido a matarte, ¿no te lo avisaría? Dijo entonces David a Jonatán: ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque seguramente si tu papá te ve, te va a mandar a seguir, y cuando te sigan me van a encontrar y me van a matar. Entonces Jonatán y David empiezan a armar un plan de cómo advertirle sin que el rey lo vea. Y le dice: ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová, Dios de Israel, sea testigo. Es decir, está jurando, está haciendo un pacto. Le está diciendo: lo que te voy a decir, lo voy a hacer o lo voy a hacer. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o en el día tercero, y si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi papá empieza a hacerte mal, Jehová haga así conmigo y aún me añadas y no te aviso. Versículo 14. Y si yo viviere, quiero que note la fe de Jonatán. Si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Estamos hablando del príncipe. Estamos hablando del sucesor en el reino. ¿Cuál es la fe de Jonatán en este versículo? David, yo sé que yo no voy a ser el rey. David, yo sé que Dios te escogió a ti para que tú seas el rey. Cuando tú seas el rey, haz misericordia conmigo. Porque en ese tiempo, si cambiaban de familia en el reinado, ¿qué le pasaba a la familia anterior del rey? Los mataban a todos. Esta es la fe de Jonatán. Yo sé que yo no voy a estar en el reino, tú vas a estar, ten misericordia de mí. Y lo vamos a ver más adelante. Qué precioso en la historia de Mefiboset. No me voy a adelantar, pero descubrirás el amor tan grande de David por su amigo. Versículo 15. No apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Viene el día de la celebración, versos 18 hasta el 23. Se sientan a la mesa y Saúl se sentaba con su paranoia pegado a la pared. Describen estos versículos. Se sentaba pegado a la pared para evitar que alguien llegara por atrás y lo matara. Cuando se sientan, ve vacío el lugar de David y le pregunta a su amigo Jonatán: ¿dónde está David? Y Jonatán le responde: me pidió permiso para ir a ver a su familia, fue al campo. Y Saúl se enoja. ¡Ah! ¿Por qué no está aquí? Es interesante porque la primera reacción de Saúl cuando ve vacío el lugar es: de seguro no se purificó David. Porque Saúl sabía que David era una persona
que amaba a Dios. Purificarse no es que se bañó, ¿verdad? De seguro no se bañó y iba a venir todo chalapastroso. No, la purificación era un rito. Tenía que lavarse, presentarse puro delante de Dios. Y, ¡ay, es David! Tiene que ir a la iglesia, pudiendo estar en la playa. ¡Ay! Ese David, puro Dios, pura iglesia, pura Biblia. Ya sabemos cómo es él, ya ni lo inviten, ya ni le digan. Así estaba Saúl con David. Pero aún con eso, con un odio hacia la persona de él, que cuando se enteró que no estaba por estar en su familia, mandó a destruirlo. ¿Tú cómo te sentirías si esto sucede en tu vida? Si estas persecuciones vienen. ¿Por qué David mandó a preguntar si cómo estaba Saúl? Porque ya había sucedido antes. ¿Y qué pasaba? Se arreglaban las cosas, ¿no? Saúl le lanzaba la lanza a David, lo intentaba matar. David se iba un ratito y cuando regresaba Saúl le decía: ¿quién eres tú, muchacho? Todo está tranquilo, todo está bien, todo está en paz. Y vuelve a repetirse el ciclo vicioso. Y no se hablan las cosas y no se ponen las cosas sobre la mesa. ¿Y cuántas veces sucede eso? En el matrimonio. Recientemente, ahí cerca de mi casa, oímos unos gritos horribles. Oí unos niños gritar: deja a mi mamá, deja a mi mamá. Y entonces salimos algunos para ver cuál era el peligro y vimos que estaban golpeando a una mujer. Y ahí ya ven que el chismógrafo del fraccionamiento, ¿verdad? No el chismógrafo, perdón, el chat del fraccionamiento. Oigan, ¿qué pasa? ¿Qué onda? Y estamos viendo y llamamos a algunos a las autoridades, ¿no? Para que fueran. Unos se acercaron para rescatarlos y entonces llamaron a las autoridades para que vinieran. Y cuando llegan por esa persona que golpeó a la mujer, ¿qué hizo la ternurita de la familia? ¡Ay, no se lo lleven! ¡Ay, pobrecito! Va a cambiar. A mí me han llamado: pastor, me está golpeando, ahorita voy con la patrulla. No, mejor no venga, ya va a cambiar. Mételo a la cárcel. Es mi consejo. Ay, pero no, pobrecito, ¿qué le van a hacer? Va a aprender. Va a aprender. Y así nosotros nos sentimos muy fuertes. O al revés, porque ahora también las mujeres, hay unas que se ponen bravas. ¿Saben? Kung Fu. Y cuando aquel lo ven así, medio flaquito, medio tranquilito, llegan y ¡pum! ¡Cállese! También a ellas. Dice Hebreos capítulo 12 que la disciplina no es bonita. ¿O a alguien le gusta la disciplina? ¿Alguien disfruta cuando es disciplinado? Vamos a seguir con el ejemplo. ¿Alguien disfrutaría que lo metan a la cárcel, al bote? Es que aquí tuvimos un centro de rehabilitación y yo me acuerdo cuando ya estaban, ya los ingresábamos, a los 3 días, no, es que tengo que pagar la cuenta de Coppel, es que ahora sí se volvieron bien responsables, ya que los metimos ya bien responsables, ya quieren hacer todo, pero antes no hacían nada. ¿Por qué? La disciplina no es bonita, duele. Dice Hebreos 12:11. En verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué significa ser ejercitado? ¿Qué significa ejercitarse? Que pasaste una vez, como algunos, ¿no? Voy a empezar a correr y su primera corrida se echan 8 kilómetros y no vuelven a correr en su vida. ¿Eso fue ejercitarse?
Nada más te lastimaste, nada más te atrofiaste, pero no hiciste nada. ¿Cómo es la disciplina? Constante. Entonces, ¿cómo son las pruebas en la vida del cristiano? ¿Cómo son? Constantes, constantes. Y ya, ay, se está bien, Señor, ya voy a perdonar al hermano que aplaude fuera de tiempo y fuerte. Ya. Dices, ya, Señor, ya voy a estar bien. Y ahora viene una hermana que canta como chachalaca y se pone atrás de ti. Ay, Señor, ¿pero qué tienes conmigo? Me imagino al Señor diciendo, te estoy ejercitando, te estoy ejercitando. ¿En qué? En la justicia. No es agradable, no es bonito. Y luego dicen por ahí que lo que menos quieres, ¡pum!, es lo que tienes, y hasta en la casa sucede. Y volteas, y va, y viene. Yo me imagino al Señor viéndote. Ay, ternurita, te estoy ejercitando. Es más, voltea con el de al lado y dile, te están ejercitando. Dile, te están ejercitando. Hazle así en la espalda, relájate, te están ejercitando. ¿Ya? ¿Le dijiste o no le dijiste? O dices, yo no le digo porque ahorita... Por lo cual, este es el ánimo que nos da la palabra. Por lo cual, si tú estás siendo ejercitada, si tú estás siendo ejercitado en cualquier área de tu vida, te digo, puedes ser ejercitado en la fe, en la conducta, y hay diversas. Hay quien se metió en cosas muy grandes. El Señor tiene un propósito. A veces son pruebas pequeñitas, pero lo que dice la Biblia en el versículo 12 es: por lo cual, entiende, levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. Está citando al profeta Isaías. Afirma tu rodilla, o sea, levántense los guerreros, vamos, nuevamente, vamos a la acción. No te des por vencido, no estés de chillón, no estés de chillona. Ay, pobrecito de mí. Levanta las manos y éntrale. Yo soy fan de Rocky. Sé que hay muchos que no les gusta, pero soy fan de Rocky. ¿Han visto sus películas? ¿Cómo le ponen unas tundas? Yo a veces la veo y digo, creo que soy masoquista. Le dan unas tundas y no mete las manos y está... Oh, no. Y sigue. Pero ¿saben por qué me gusta? Porque así está tundido y se levanta todavía. Los dientes ensangrentados, ¿verdad? Y ahí va. Y de hecho una piltrafa. Sigue peleando. Levanta las manos. Y mira, a lo mejor estás con los dientes rotos, chimuelo, de que te dieron uno directo en la cara. Sonríe. El Señor está contigo. Sonríe, el Señor está contigo. Ay. Es que así llegan los golpes. Y dice la palabra de Dios, cuando estés en disciplina, tienes que saber, es Dios. No te va a gustar, pero es buena. Número 1. Número 2, levántate, levanta las manos, afirma las rodillas y prepárate, porque tienes que seguir. Y nos da otra instrucción en el versículo 13. Y enderézate, hijo. O sea, la disciplina no es porque estás haciendo las cosas bien, ¿o sí? ¿Por qué es la disciplina? Porque te están enseñando, porque algo está mal. Entonces dice, si te están disciplinando es para que te endereces, para que corrijas. Pregúntale, Señor, ¿qué de mí? No preguntes qué de las otras personas. No preguntes qué de tu cónyuge. No preguntes qué de tus hijos. No preguntes qué del trabajo, del jefe. No, pregúntale, Señor, ¿yo qué? ¿Yo qué? Y Dios te va a decir, esto tienes que enderezar, esto tienes que voltear para acá, esto tienes que cambiar en tu carácter, en tu conducta. Y entonces la disciplina va a dar fruto. Justicia, paz, gozo, santidad. Es lo que Dios quiere. Regresamos
al libro de Samuel, porque ahora viene el momento de la revelación y tiene que decirle que su papá lo quiere perseguir, que su papá quiere ir por él. Versículo 31. Vean el versículo 30. Se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde. No sé por qué me encanta leer este versículo. Ya lo había dicho yo, pero ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Saúl es de mecha corta, pero es de mecha corta porque vive como Hulk. A ver si alguien entiende esto. Le dicen a Hulk, ay Dios mío, ¿qué estoy diciendo? Para ilustrárselo, No vayan a decir, pastor, ¿qué está diciendo? ¿Se acuerdan que se transformaba en verde, verdad? ¿Cómo se llena? Y era, ¿por qué se ponía verde? Por la ira. Entonces, para transformarse, ¿qué tenía que hacer? Entonces, hazme enojar, ¿no? Y empezaba, entonces, pero no, y un día lo ven que ya rápido está aquí y se hace, y oye, ¿cómo le haces para enojarte tan rápido, no? Y entonces él dice, es que vivo enojado. Es que el secreto es que siempre estoy enojado. Ya nada más es que me digan mi alma y ¡pum! Me exploto. Así es Saúl. Ya, cualquier cosa que digas, ¿qué va a hacer en la vida de Saúl? Va a explotar. Y su reacción va a tener consecuencias. Te adelanto la historia de Saúl. Le van a quitar el reino, le van a quitar su familia, va a ser humillado, va a ser avergonzado y se va a morir de la manera más vergonzosa. No hay legado. Si hubiera un legado, es lo que estamos estudiando. El primer rey, el peor rey de Israel. Y hay muchos que si siguen con su conducta, este es el camino que les espera: vergüenza. Mejor corrige ahora. Deja que el Señor te discipline. Deja que te duela tantito, pero es para tu bendición. Y entonces Saúl regaña a su hijo Jonatán y trata de matarlo. Se pasa de lanza. Le lanza una lanza a él también para destruirlo. Entonces, versículo 35 en adelante, Jonatán toma a su paje de armas, se va al campo como habían acordado y lanza unas flechas. Recuerden ustedes que el código era para que no los descubrieran. Si yo lanzo las flechas y grito a mi paje, vete lejos, ve lejos por las flechas, significa que huye. No te quedes aquí porque mi padre quiere matarte. Pero si yo le digo a mi paje, las flechas están cerca, mira, aquí luego, no hay peligro, significa que puede salir porque no hay peligro. Jonatán sale al campo, tira las flechas y cuando el paje va a recogerlas, le grita, huye, vete lejos, están las flechas más allá, ve lejos. Y David entendió que su vida estaba en peligro. Y se me hace muy interesante que utilicen la metáfora de las flechas, porque las flechas son las que dan dirección. ¿Qué dirección va a tomar tu vida? ¿Qué rumbo va a tomar? Imagínense, ¿qué rumbo tiene la vida de David en este momento? ¿Cómo está? Recordemos, ¿cómo está? Sin familia, sin trabajo, o sea, en la calle. Y le dicen, sigue así, porque estás en peligro. Ahora entiendes por qué los salmos de David. Ahora entiendes por qué dice, alzaré mis ojos a los montes. De ahí viene mi socorro. Mi socorro no viene del palacio, de las riquezas, del honor, de la gloria, de la fama. Mi socorro viene de Jehová,
que hizo los cielos y la tierra. Y si Él hizo los cielos y la tierra, yo no temeré aunque un ejército acampe contra mí. Caerán a un lado 1000, caerán a otro lado 10,000, pero a mí no llegarán. Y cuando me siento triste le digo a mi alma, alma mía, no, tranquilo, no entristezcas, vamos a alabar a Dios. Dios mío, salvación mía, en ti confiaré. Cuando mandan las flechas lejos, el paje se va por ellas. Jonatán y David aprovechan para platicar y encontrarse, y esto es lo que sucedió. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo: vete y llévalas a la ciudad. Cuando se fue, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Este momento, esta historia, la ocupan muchos grupos para decir: mira, ahí está, David y Jonatán eran homosexuales, y con algunos otros. Esta es la razón por la que me gusta estudiar todo el contexto, para que no lo saquen, ¿verdad?, de contexto y digan: mira, se besaron. El beso, el ósculo santo, en esta cultura es algo muy normal. No es con un corte homosexual, de ninguna manera. Quizás nosotros queremos ver las cosas como mexicanos, queremos interpretar la Biblia como mexicanos. Y como mexicanos, y más si eres un mexicano de esos machos, ¿no? Los hombres no se besan. Yo crecí así. Con mi papá era: no me beses, porque los hombres no se besan. No me abraces, porque los hombres no se abrazan. Los hombres tienen que ser duros, rudos, no lloran. Y cuando lloraba, él me golpeaba más. Y si lloras, te voy a dar otra vez. Y me daba otra vez. Y deja de llorar o te vuelvo a dar. Hasta que me rompía el palo. Y me enseñaron: los hombres no besan, los hombres no abrazan, los hombres no lloran. Bendita gracia de Dios que alcanzó a mi padre. Bendita gracia de Dios que me alcanzó a mí. Y ahora puedo besar, abrazar y llorar, porque Dios está conmigo y está contigo también. Me acuerdo cuando han venido nuestros amigos argentinos, ¿verdad? Y es que pensando en la cultura, ¿no? La cultura europea es una costumbre muy normal, pero también los argentinos. Llegó este hermano pastor argentino y cuando me ve: che, pastor, y me abraza y me da un besote. Y yo me quedé, no sabía si voltear a ver a mi esposa y decirle: yo no fui, o ya no, me quedé: che, bienvenido. Pero qué difícil, ¿verdad? Costumbres. Verso 42. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, que ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. La Biblia nos enseña que con 3 dedos Dios junta todo el polvo del universo, de la tierra. Aquí, para Dios, es una pizca. ¿Qué tan grande puede ser tu problema delante de Dios? ¿Qué tan grande puede ser la situación que estés pasando delante de Dios si Él junta todo el polvo? Entiende esto: Dios no abandonó a David, al contrario, estuvo con él y le mostró su misericordia y lo engrandeció. Dios no abandonó a Job, estuvo con él, tuvo misericordia y lo engrandeció. Dios no abandonó a Elías, aunque quiso suicidarse. Estuvo con él, lo restauró y lo engrandeció. Dios ha hecho un pacto con nosotros. Él no nos dejará, no nos desamparará. Lo que tenemos que hacer nosotros es creer sus promesas y enderezar el camino.
Filipenses nos dice esta promesa que es para ti y es para mí. Versículo 6. Estando convencido de esto. ¿De qué nos tenemos que convencer? ¿De qué tenemos que estar seguros? El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo es el día de Jesucristo? Hasta que Cristo venga. ¿Cuánto nos va a durar la perfeccionada? Hasta que Cristo venga. Entonces, cuando yo me desanimo y digo, intenté tener un devocional diario, soy miserable, Señor, no lo cumplí, no hice. Me acuerdo, Él no ha acabado conmigo, Él me va a ayudar. Cuando he fallado en alguna situación en mi vida y me siento miserable y digo, ¿por qué? Me recuerdo, no ha terminado conmigo, Él está conmigo. Retomando las palabras que dijo Pablo, nada nos separará del amor de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso y póngase de pie, por favor. Póngase un momento de pie, vamos a ponernos en las manos de Dios. Señor, tu amor es más grande que cualquier situación, que cualquier problema. Es tan grande, Señor, que aún los cielos no pueden sostenerte. El espacio no puede contenerte, Señor. En ti confiamos y esperamos. Vamos, ponte en las manos de Dios. Yo no sé lo que estás pasando, lo que esté sucediendo, pero sí te puedo decir que Dios es más grande y más fuerte que cualquier cosa. ¿Qué es? ¿Peligro? ¿Qué es lo que estás pasando? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Hay escasez? ¿Hay pobreza? ¿Qué estás pasando? A lo mejor hay peligro o espada. ¿Cuál fue el diagnóstico? ¿Qué te están diciendo? ¿Cómo te miran? ¿Cómo es tu cuenta bancaria? ¿Tu salud? ¿Tu familia? ¿Tu matrimonio? ¿Tus hijos? ¿El trabajo? ¿Dónde te encuentras? Y levantas tus ojos y dices, Señor, parece que todo lo que hago lo hago mal, ¿no? Parece que las decisiones que tomo, en lugar de ayudar, afectan más. Pero te voy a decir algo, tú te estabas escondiendo, pero Dios te estaba buscando. Él está contigo. Estas batallas de todos modos las vas a enfrentar, ¿eh? Quizás puedas decir, ay, los cristianos siempre están en la tribulación, en la angustia, siempre, ay, pobrecitos. No, hijo, no te equivoques. Esto es de todas las personas, todos pasamos por eso. La diferencia es que lo puedes pasar de la mano de Dios o en tus fuerzas. Y te voy a anticipar lo que sucede. Si lo haces en tus fuerzas, vas a fallar, te vas a estrellar, te va a doler, vas a fracasar. Pero si lo haces tomado de la mano de Dios, hay virtud, hay enseñanza, hay grandeza, hay bendición. Así que vamos a decirle, Señor, ayúdame por favor, Dios mío.